Jóvenes, ¿cómo estamos? Vamos a comenzar con la sesión uno de la unidad uno de Biología 2, ¿sí? Que Biología 2, como alguna vez les había comentado, es prácticamente introducción a la genética, ¿de acuerdo? Bueno, la biología obviamente está conectada con Biología 1 que vimos en tercer semestre. Porque vamos a abordar ciertas cuestiones que vimos en el tercer semestre a manera de introducción. Obviamente es solamente una introducción porque más adelante, bueno, profundizamos un poquito más, pero por lo menos la unidad 1 es ciertos elementos que ya revisamos. Ok, bueno, dice que desde el descubrimiento de la célula realizado por Hooke en 1665, Robert Hooke, que es un científico inglés, ¿sí? Lo descubrió por primera vez en un corcho, de esto platicamos alguna vez en el tercer semestre, este, que realizó el primer libro sobre microscopía, se llamaba Micrografía, ¿sí? Ese primer libro. De hecho, por ahí recuerdo que lo vimos en un video, cuando todavía pues podemos asistir a clases. Bueno, dice, la ciencia no ha dejado de avanzar y descubrir los secretos más profundos de la biología, ¿sí? Desde que se descubrió por primera vez la célula. Bueno, y antes de que se descubriera la célula, Anton van Leeuwenhoek descubre el microscopio y da pasos a grandes descubrimientos, ¿verdad? Si recuerdan, este señor pues era un vendedor de telas que tenía una lupa bueno, utilizaban una lupa para poder ver si las telas pues eran finas o no, que veían por ahí los hilos, las hebras. Y este señor pues empezó a realizar, a tallar lupas cada vez más con mayor graduación, más sofisticadas, que a final de cuentas pues terminó viendo cosas que nadie más veía, porque recordemos que el mundo microscópico es un mundo que no se puede ver a simple vista, pero gracias a esas lentes, esas lupas, pues fue posible verlo. Anton van Leeuwenhoek fue holandés y bueno, descubrió el primer microscopio, ¿sí? Luego ya después Hooke es capaz de poder hacer un microscopio un poquito más potente que el de Van Leeuwenhoek, ¿sí? Después de mucho intentarlo, y ve por primera vez lo que nosotros denominamos el célula, lo ve en el corcho, ve unos pequeños espacios. Recordemos que el corcho es madera, ¿verdad? Deshidratada. Entonces ve unos pequeños espacios que se parecían a las celdas donde dormían los monjes, y le puso celdilla. Eso quiere decir célula, celda pequeña, ¿sí? Ok, luego ya podemos mencionar a otros científicos que abonaron a lo mismo, como Matthias Schleiden, que descubrió que no solamente las plantas están formadas por células, sino también los animales, ¿de acuerdo? Y Virchow, que evidenció que las células se reproducen para formar nuevas células. Pero recuerden que siempre hablamos que Virchow el año pasado, que Virchow se adueñó de esa teoría, perdón. Quien en realidad la formuló fue un asistente de él que se llamaba Robert Rimac, ¿sí? Recuerden que lo que hizo fue ver huevos, ¿verdad?
huevos empollados, es decir, que habían sido fecundados, eh, y que veía que algunas células estaban en división, ¿sí? Y por lo tanto decía que una célula tenía que venir necesariamente de otra. Entonces nosotros, a final de cuentas, todos los seres vivos, venimos de una sola célula que se llama huevo cigoto, que por primera vez se replicó, es decir, se reprodujo en 2, en 4, en 8, en 16, en 32, 64, etcétera, ¿sí? Hasta formarnos, ¿de acuerdo? Bueno, ok, aquí vemos entonces una célula, ¿verdad? Los antecedentes de todo. Y viene formando, todos estos señores lo que hacen es formar la teoría celular. Que la teoría celular son básicamente tres postulados o tres teorías. La primera es que dice que la unidad anatómica de todos los seres vivos es la célula. Es decir, que todos los reinos de los seres vivos están formados por células. El reino vegetal, el animal, los hongos, los protistas y los moneras. Todos están constituidos por células. Los virus no, porque los virus no se consideran como seres vivos, recuerden. Luego también decía que existe una unidad fisiológica porque todas las células funcionan de acuerdo a un mismo plan y las funciones de los seres pluricelulares son el resultado de la suma de estas funciones. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, básicamente quiere decir que las células funcionan de acuerdo a una misma meta en común o un mismo objetivo, como por ejemplo, varias neuronas se unen para hacer una meta, que es pensar. Varias células musculares se unen para una meta, que es moverse, ¿sí? Y así sucesivamente todas las células. Y luego dice, toda la célula viene de otra preexistente. Lo que decíamos que descubrió Robert Riemann, que se apoderó después de esa teoría, Virchow, ¿de acuerdo? Ok, aquí vemos a Schleiden, que trabajó en los animales, y Theodor Schwann, que trabajó en las plantas, y los dos, cuando una vez que se ven en un bar, ¿sí? Uno le habla de las plantas y el otro habla de los animales, y se dan cuenta que están hablando de que los dos tienen células, ¿de acuerdo? Ya de aquí, pues ya cuando se descubrieron los hongos, los protozoarios, etcétera, pues se dijo, todos deben de estar también formados por células, y se encontró que sí. Y aquí vemos a Virchow porque es el que reconoce la historia, pero recuerden que este fue el impostor, ¿de acuerdo? Todos fue en 1800, se fijan, 1838, 39, 1858, ¿de acuerdo? Ok. Todo esto gracias primero a Van Leeuwenhoek, que descubrió el microscopio, o inventó más bien dicho el microscopio, y a Hooke, que descubrió la célula. ¿De acuerdo? Gracias a ellos, estos pudieron hacer la teoría celular. Bien, seguimos. Existen dos tipos de células, ¿sale? Ya lo sabemos, hay unas que tienen núcleo y otras que no tienen núcleo. Pero bueno, a lo largo de un lento proceso evolutivo, hace aproximadamente 1500 millones de años, las células procariotas, es decir, las que no tienen núcleo, evolucionaron en células más complejas que sí tenían núcleo, las eucariotas. Probablemente se cree que fue por la combinación de dos o más células procariotas. Es decir, si recuerdan, pues había tormentas eléctricas, no había capa de ozono, por lo tanto pasaban las rayos ultravioletas, habían tantas cuestiones que hicieron que se pudieran fusionar las dos células, ¿de acuerdo? Y entonces se hizo una dentro de otra y ese es el origen del núcleo, ¿sí? Las células descritas anteriormente con sus diferentes funciones y organelos forman parte de los seres vivos superiores como animales, plantas
y hongos. Los virus obviamente no, ¿sí? Como les decía. Ok, tenemos a las procariotas. Las procariotas, ¿qué características tienen? Primero, no tienen núcleo, ¿sí? Y segundo, no tienen organelos. Si se acuerdan, las células tienen unos órganos pequeños, como nosotros el estómago, los intestinos, etcétera. Estos también tienen, pero se llaman organelos, que quiere decir organitos chiquitos. Bueno, la célula procariota no tiene ni núcleo ni organelos, ¿sí? Pero sí tiene ADN, obviamente, que está esparcido por su citoplasma. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más tienen? Bueno, otra característica de las células procariotas es que son unicelulares, es decir, no forman tejidos. Sus células no se unen para formar tejidos, todas son siempre individuales, ¿sí? Ok. Y un ejemplo de ello son la célula monera, ¿sale? O el reino monera. Luego tenemos a las eucariotas, estas sí tienen un núcleo, ¿verdad? Número uno. Número dos, sí tienen, ¿cómo se llama? Organelos, ¿sí? Y se encuentran, bueno, como, ¿cuáles organelos? Como los mitocondrias, como las, aparato de Golgi, etcétera, todos esos, que alguna vez ya vimos. Y lo conforman el reino animal, el vegetal, los hongos y los protistas. Todos estos son individuos que tienen células eucariotas. Ok, bueno, de eso hablamos alguna vez en biología, para que nos quede claro, ¿verdad? Ya sabemos que el ADN se encuentra en las procariotas y en las eucariotas, pero en las eucariotas en su núcleo y en las procariotas en su citoplasma. Bueno. Y se me olvidaba, obviamente los que son las células eucariotas son más complejas y por lo tanto se pueden unir, ¿sí? Y al unirse pueden formar tejidos. Y al formar tejidos también pueden formar órganos. Y al formar órganos también pueden formar sistemas o aparatos. Y formar un organismo grande como nosotros, por ejemplo. Ok, bueno, luego tenemos por aquí introducción a la genética microscópica. Durante gran parte de la historia de la humanidad, las personas desconocían los detalles científicos de la concepción y cómo trabajaba la herencia. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Quiere decir que los niños se tenían, pero no se sabía, cuando se parecía un hijo a su papá, decían, pues sí, pues claro, es su papá. Pero cuando no se parecía, no se sabía y era su hijo, ¿verdad? Era evidente que era su hijo, pero no se parece, no se sabía cómo funcionaba la genética, o sea, decía, ¿por qué en este caso no se parecen? ¿Sí? No se sabía. Bueno, ¿quién fue quien lo supo? Quien lo supo por primera vez fue Gregory Mendel. No sé si recuerdan que lo vimos en algún momento por ahí, en la unidad 3 de Biología 1. Él fue el primero que lo evidenció, pero no en los animales. Recuerden que ya en los animales fue Morgan con las moscas. Sino Mendel comienza con los chícharos. O sea, él era una persona que estudiaba las plantas, ¿verdad? Sí, un botánico, ¿verdad? Pero él encuentra esa cuestión genética. Años después encontraría que no solamente esta genética se manifestaba en las plantas, sino también se manifestaba en los animales, ¿de acuerdo? Y entonces Mendel demostró que las características heredables son llevadas a unidades discretas que se heredan por separado en cada generación. Estas unidades discretas él los llamó elemente, pero hoy lo conocemos como genes. O sea, él decía, es que se pueden heredar se pueden traspasar los genes de los padres a los hijos de forma por separado. Es decir, los ojos de color por un lado, por ejemplo, que corresponden al papá, pero el pelo de la mamá, etcétera, ¿sí? Ok.
Dice, en el núcleo de cada célula del organismo se encuentran contenidos el material genético que forman los cromosomas. Las células humanas contienen 23 pares. Bueno, como recordaremos, un humano tiene 46 cromosomas, 46XY, si recordamos, ¿sí? 23 de nuestra mamá y 23 de nuestro papá, ¿de acuerdo? Y eso viene en el núcleo de cada una de nuestras células. Ahí viene esa información, ¿sí? Como sabemos, si es mujer, serán dos X, una que da el papá y otra que da la mamá. Y si es hombre, es una X del papá, de la mamá, perdón, y una Y del papá. Ok, entonces, yendo un poquito más a profundidad, los cromosomas están constituidos por nucleótidos. Si recuerdan, nosotros el semestre pasado que vimos bioquímica, ¿sí? Vimos que los lípidos estaban hechos de ácidos grasos, que los carbohidratos estaban hechos de monosacáridos, que las proteínas de aminoácidos, ¿verdad? Y los ácidos nucleicos estaban hechos por nucleótidos, ¿sí? Esos nucleótidos están distribuidos en una doble hélice, ¿sí? Que está en forma de caracol, que después, al acumularse varias, forma proteínas, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, tenemos que esos nucleótidos tienen tres componentes, ¿sí? Ácido fosfórico, base nitrogenada y un azúcar, ¿sí? Azúcar desoxirribosa para el ADN y ribosa para el ARN. Y que cada tres bases es un gen, se le denomina triplete, ¿sí? Cada tres bases, 1, 2, 3, es un triplete y es un gen. Es decir, cada tres bases hay una característica genética que podemos tener, ¿sí? Ok. Bueno, tenemos que los dos cromosomas sexuales determinan el sexo del feto. Ya dijimos, dos X para la mujer, una X para el hombre. Perdón, una X y una Y para el hombre. El cromosoma Y tiene relativamente pocos genes, pero determina al sexo. Es decir, si alguna vez las mujeres, ahorita que me están escuchando, les dice su esposo, etcétera, tú nada más me das puras hijas. Bueno, pues ¿qué creen? El que da el sexo del bebé siempre es el hombre. Eso está fundamentado científicamente, ¿sale? No es su culpa, es culpa de nosotros los hombres. En los varones se expresan todos los genes del cromosoma X, ya sean dominantes o recesivos. ¿Qué quiere decir esto? Que como ya alguna vez vimos, las X son cromosomas completos y las Y son cromosomas incompletos, ¿de acuerdo? Por así decirlo. O que tienen menos información. Dice aquí, material genético. Aunque los investigadores habían podido confirmar que los genes forman parte de los cromosomas y que incluso les fue posible trazar un mapa de ellos, se llega a la conclusión de eh, que el material genético sirve para almacenar la información genética. Para eso sirve. Ahí se almacena la información de cómo somos y de cómo vamos a crecer. Incluso en algunos casos hasta de cómo vamos a morir si es por alguna enfermedad genética. Luego, expresa las características de los individuos, es decir, todas las características físicas es gracias al material genético. Y las que se ven y las que no se ven también es gracias al material genético. Y transmite la herencia de generación en generación, es decir, ese mismo material genético se va pasando a los hijos, a los nietos, etcétera, y se va tratando de preservar. Yo siempre les digo que a final de cuentas nosotros no queremos a nuestros hijos en realidad, sino el origen de que nosotros queramos a nuestros hijos, digo como especie, es porque el material genético se trata de preservar. Y entonces, ¿cómo se preserva? Pues cuidando a la siguiente generación. ¿De acuerdo? Ok.
Bueno, aquí tenemos esta imagencita que nos dice que nosotros nos podemos enfermar por dos cosas. Una, porque genéticamente ya estamos predispuestos. O dos, porque lo que, mm, bueno, se llama por nuestro estilo de vida, que ya lo hemos visto por ahí en Ciencias de la Salud. Si nosotros comemos bien, si nosotros hacemos ejercicio, si nosotros no abusamos del cigarro, de alcohol, de drogas, etcétera, estaremos saludables. ¿De acuerdo? Bueno. Y entonces hace rato les decía que un nucleótido, ¿verdad? Lo formaba una base nitrogenada, un azúcar, ribosa para el ARN, desoxirribosa para el ADN y un radical fosfórico. Eso ya lo platicábamos, que esos son los tres elementos de el ADN, ¿de acuerdo? Bueno, y de las bases nitrogenadas, pues tenían una clasificación. Se clasificaban en puras y se clasificaban en pirimídicas. Las puras son adenina y guanina, ¿sí? Y las pirimídicas son uracilo, citosina y timina. ¿Cuál era su diferencia? Su diferencia era básicamente que estas tenían un solo ciclo y estas tenían doble ciclo. O sea, su estructura química era diferente. ¿Por qué? ¿A qué nos referíamos? Bueno, por ejemplo, aquí dice la timina y el uracilo nada más tenían un solo hexágono de estos, pero si nosotros vemos a la adenina y la guanina, tenían dos ciclos, ¿de acuerdo? Bueno, por eso se dice que el ADN tiene un azúcar desoxirribosa, el ARN tiene un azúcar ribosa. Las bases que le corresponden son la timina, adenina, guanina y citosina al ADN. El ARN le corresponde el uracilo, como ya lo hemos visto varias veces, adenina, guanina y citosina. Solamente cambia el uracilo por la timina. ¿De acuerdo? Aquí vemos su radical fosfato, su azúcar y su base nitrogenada. Otra vez, aquí lo checamos. El radical fosfórico vendría siendo estos puntitos rojos. El azúcar, este hexágono. Y estos peldaños, las bases nitrogenadas. Ya sabemos que en la timina se une con la adenina y la guanina con la citosina. ¿De acuerdo? Ok. Bueno, hasta aquí sería lo que viene siendo la sesión 1 de la unidad 1 de ciencias de la salud, no, perdón, de biología 2, ¿de acuerdo? Hasta aquí le dejamos y continuaríamos con la sesión número 2. Saludos.